Así que oramos en este momento y pedimos la intervención de nuestro Padre Celestial para que Él lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Muchos de nosotros estamos en un lugar muchas veces, pero nuestra mente está en otra parte. Y el Espíritu Santo tiene la habilidad y el poder de cautivar nuestros pensamientos y enfocarnos en el Señor. Conforme a Mateo 6:33, cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Cuando enfocamos nuestra vida y colocamos a Cristo como el centro de nuestras vidas, se transforma toda nuestra atmósfera y todo nuestro alrededor. Padre, gracias yo te doy en esta mañana. Isaías 48: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Dice también en Jeremías que tu palabra es como el fuego y como el martillo que golpea la piedra. Tu palabra, Isaías 55, es como la lluvia y la nieve que desciende sobre la tierra, que da semilla al que siembra, pan al que come. Así es tu palabra, no volverá a ti vacía. Tu palabra es medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestras vidas y nuestros huesos. Proverbios capítulo 3, verso 8. Tu palabra también dice en Timoteo que redarguye, enseña, exhorta, reprende. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe nada creado que ante Él no sea expuesto desnudo ante aquel que vamos a dar cuenta. Hebreos 4:12-14. Y sobre todas las cosas, esta palabra: podrá pasar el cielo y la tierra, pero tus palabras no va a pasar. Mateo 24:35. Por lo tanto, en esta mañana tomo la autoridad de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, derribando todo argumento, toda altivez y soberbia que se levanta en contra de la luz del Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús, así sea. Amén y amén. Isaías 60, capítulo 1, verso 3 dice de esta manera: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Qué tremenda palabra, porque creo que es muy oportuna para el tiempo en que estamos viviendo en este siglo, en estos momentos donde vemos que todo es asiguo, donde vemos que todo es tinieblas, es oscuridad. Y estoy hablando de lo que es el sistema de este mundo, la nebulosa que hay, la sombra que existe, pero en medio de esa sombra hay una luz de esperanza que se encuentra en Cristo. Aún me viene en la memoria cuando también Israel vivía un tiempo de esclavitud, donde el 80% de todas las personas que estaban presas en las cárceles romanas eran por causa de deudas. Y ahí decía el Señor cuando se levantó proféticamente: voz es oída en Ramá, voz es oída en Zabulón, voz es oída en Jerusalén, en que viene luz para hacer resplandecer. Es decir, que Dios es luz en las tinieblas. No podemos negar. La iglesia o la Biblia o Dios jamás niega las situaciones adversas. Nunca nosotros no somos como el avestruz que comenzamos a ver el peligro y escondemos la cabeza, sino sencillamente miramos. Pero más allá de mirar el problema, la circunstancia adversa que se presenta, colocamos nuestros ojos sobre aquello que estamos viendo a través de los ojos de la fe. Y eso es lo que nos lleva a la palabra del Señor con respecto a Isaías 60, cuando dice: mas tú levántate y resplandece, mas tú ha venido tu luz y tu gloria. Eso es lo que nos está viniendo en este tiempo para nosotros. Un tiempo muy difícil se ve, porque para poder entender el contexto de la palabra de Isaías, Jeremías,
Jeremías, Ezequiel, y los profetas menores, o sea, Joel, Amós, Abdías, Nahum, Habacuc, etcétera, Jonás, Miqueas, todos ellos, Zacarías, estuvieron hablando del mismo tiempo. Estamos hablando en el 800 antes de Cristo. Y todos ellos comenzaban a ver lo que iba a suceder en el futuro. Y no hay mayor libro profético que el libro de Joel. Y el libro de Joel nos habla literalmente de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y justamente la situación en que pasaría. Y dice que iba a ser tocado la alimentación, iba a ser tocado de alguna manera la seguridad de la gente. Pero en medio de esas circunstancias terribles y adversas, el Señor daba una respuesta al pueblo del Señor, como diciendo: todo esto yo lo estoy permitiendo porque hay una soberbia en el corazón de mi pueblo. Cuando nosotros vemos en 2 de Crónicas 7:14, nos encanta utilizar la segunda parte del texto bíblico cuando dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, he aquí, dice, yo les perdonaré y sanaré su tierra. Todos nosotros queremos que seamos sanados, pero no nos damos cuenta que el verso anterior, en el 13, dice el Señor: cuando yo envíe hambre, cuando yo envíe peste, cuando yo envíe perturbación al pueblo, en ese momento, si ustedes se humillan, entonces yo iré desde los cielos. Porque no hay nada más terrorífico y nada más terrible que el pecado de la soberbia y el orgullo. No hay nada más terrorífico, porque ese pecado es tan poderoso que a los ángeles le convirtió en demonios. ¿Por qué? Porque la soberbia es algo, la arrogancia, la petulancia, son factores determinantes de un corazón que está alejado de Dios, y tanto es resistido por el Espíritu Santo que Dios dice: mas daré gracia a los humildes, pero a los soberbios lo tendré de lejos. Resisto al soberbio. Entonces es muy importante una actitud del corazón. Muchos de nosotros, cuando tenemos un problema, lo que queremos es muchas veces acusar a otros, excusarnos nosotros mismos o escondernos, como le pasó a Adán. Empieza a buscar que si era la serpiente, si era la mujer, pero no reconoce su propio pecado. Y lo primero que el hombre debe hacer para poder alcanzar esta gracia y este favor llamado del poder del Espíritu Santo era rasgar su corazón y no rasgar sus vestidos, como dice en Joel 2:13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Lo que está hablando literalmente aquí, dice: mira, si yo no te puedo someter, lo voy a hacer por las fuerzas. Muchas veces respeto las posiciones estructurales o doctrinales de las personas o su estructura de pensamiento, pero me gustaría darle una mala noticia: que no importa que usted sea agnóstico, gnóstico, ateo, de igual forma, tarde o temprano usted va a terminar creyendo en Dios, porque usted y yo vamos a estar parados solos delante del trono de Dios, donde vamos a rendir cuenta de nuestros actos. Y dice la palabra, no solamente de los actos, sino de nuestras palabras y nuestros pensamientos. No sé cómo lo va a hacer el Señor. Tiene una tecnología mucho más alta que la nuestra, capaz de descifrar las imágenes de los pensamientos que van a ser expuestos delante de todo el mundo, porque dice la Escritura que así seremos juzgados, para que haya legalidad en la justicia de Dios. Pero hay algo que Dios quiere hacer. Dice en Romanos capítulo 5 verso 1, dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa palabra justificado es una palabra griega jurídica que significa que una persona perdonada por Dios es como si fuera que nunca haya pecado. Ese es el poder jurídico de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Y justamente en ese mismo capítulo habla y dice: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Hoy en día el pecado abunda. Hoy en día la maldad ha aumentado. Hoy en día lo que tenemos nosotros vemos como una nube negra que se levanta como una tormenta. Y no quiero ser fatalista, sino ser biblista.
Escuche bien, no quiero ser fatalista sino biblista, porque lo que Dios está diciendo solo es principio de dolores, todo lo que estamos diciendo. Y yo sé que le va a sonar extraño lo que le voy a decir y soy responsable de esto. Dice, pastor, usted no quiere hacer tener miedo. No, quiero que usted tenga miedo. Quiero que aprenda a respetar y reverenciar a Dios. Quiero que usted sepa que no importa todo lo que yo pueda tener. Si usted hoy se muere, si nosotros morimos hoy, todo queda en la tierra. Usted nada puede llevar. Nunca va a haber un camión de caudales detrás de un féretro en una persona que va al cementerio. Jamás, porque nada se puede llevar. Entonces yo no digo que usted no tenga su casa quinta, tenga su mansión, tenga su auto del último año, pero siempre recuerde que todas esas cosas quedarán, pero no quedará aquellas personas que han hecho la voluntad del Señor. Y la Biblia enseña que categóricamente dice, si tú quieres cambiar tu atmósfera, necesito que rasgue tu corazón, necesito que te humilles y me busques. Por eso es que muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero Dios usa las necesidades, porque muchas veces lastimosamente el poder de Dios no nos flaquea, no nos golpea o no nos hiere de tal manera para que nosotros reconozcamos, sino sencillamente Dios usa las necesidades. Y hay veces esas necesidades te quitan lágrimas, esas necesidades te hacen doler el corazón. Pero lo que Dios está queriendo es que usted y yo nos acerquemos a la fuente inagotable de poder, de amor y de misericordia. Dios es amplio en perdonar, Dios es amplio en bendecir, y eso es lo que Dios quiere hacer. Y ahí en medio de eso, cuando nosotros hagamos este paso de volvernos a Dios, de arrepentirnos, esto es lo bueno del libro de Joel, porque quise encontrar y de una forma racional o lógica ver la forma en que va escribiéndose el libro de Joel. Ya me he leído un montón de veces este libro, y una de las cosas más interesantes que noté, que hay un proceso en el libro de Joel. Hay un proceso y después dice, y después de esto, y después de esto. Y cuando una persona se vuelve a Dios, ¿sabe qué sucede? Aún la tierra que está a nuestro alrededor, nuestra atmósfera empieza a ser sanado. Y ahí dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Mira, ¿sabía usted que yo tengo muchos amigos que son estancieros? Muchos de ellos son cristianos y llaman por teléfono y dicen, pastor, ore. Especialmente en la zona del Chaco, donde están trabajando, dependen de la lluvia temprana, dependen de la lluvia tardía. Pero no solamente sufre el campo, no solamente sufre la hierba, sino también los animales que muchas veces tienen falta de agua. Y Dios dice, cuando tú me clamas y reconoces, yo haré relámpagos y truenos y lluvia en tiempo que no es de lluvia. Significa que Dios está por encima del ciclo natural cuando clamamos a Dios. Y aquí la palabra del Señor dice, voy a hacer que lo que esté a tu alrededor florezca, que se fructifique, pero necesito tu corazón arrepentido. Y aún dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite, que eran símbolos de prosperidad y de bendición. Y está hablando al pueblo del Señor. Y ahí dice, y después, otra vez, fíjese el orden. Primero habla de una desolación, catástrofe, pareciera ser apocalíptico, terrible. Pero en el 2:25 dice, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esa palabra restitución tiene mucho peso, porque no solamente significa devolver lo que usted había perdido, sino que con intereses viene la restitución. Muchos de nosotros hemos perdido años.
Muchos de nosotros hemos perdido quizás bienes materiales, hemos pasado mal, personas nos quitaron lágrimas, hablaron a nuestra espalda, dijeron muchas cosas. Quizás tenemos un matrimonio frustrado, un hogar frustrado, algo, pero te robó la paz, te robó la bendición, te robó todo aquello que Dios tenía preparado para ti. Y no es que no va a venir, sino retrasó la bendición de Dios, y de repente nos encontramos en una situación de que pareciera ser que ese dicho que dice como si fuera que es el último tren que tiene que pasar. Pero cuando Dios toma tu vida, Dios está diciendo: aunque te pase el último tren, yo enviaré un avión para con tu vida, para que puedas levantar y restituirte los años. No dice días, no dice meses, dice los años que comió la oruga, los años que comió el saltón, el revoltón y la langosta. Son cosas que Dios tiene el poder para hacer. Pero ¿dónde está el secreto? Cuando dice en la palabra del Señor en Zacarías 9:12, dice: volveos a mí, prisionero de esperanza, y yo te restauraré el doble. Yo te puedo restituir el doble. Muchas veces no entendemos esos misterios. No podemos comprender hasta qué punto Dios puede restablecer un hogar, un matrimonio, una vida, una familia más allá. Pero yo estoy seguro que aquí en este lugar hay muchas personas que conocen esa restitución. Saben que han luchado, saben que han llorado. Muchos de ustedes han sido sanados aún sobrenaturalmente por el poder de Dios. Han sido libres de opresiones, de fuerza de las tinieblas. ¿Por qué? Porque han recurrido a Dios, y Dios no nos ha faltado. ¿A cuánto Dios le ha hecho ese milagro tremendo? Eso Dios lo hizo en mi vida. Dios restituyó. Hubo un momento dado en que yo mismo lo experimenté. En un momento dado, un día, al terminar una reunión de altar familiar en mi casa, me acuerdo que una señora me estaba hablando y yo perdí el control, por así decir, del equilibrio físico. Y no podía pensar, decía: ¿qué está pasando? Me estoy mareando. ¿No será que tengo un ataque cardíaco? Tengo un ACV, pero algo está pasando en mi cuerpo y no entendía. Y de repente caí y empecé a marearme. Gracias a Dios, lo que a mí me habían diagnosticado era un mareo producido por problemas del oído. Porque nosotros tenemos en el oído, para explicarlo y no entrar en el plano científico, tenemos como dos pelotitas que nos permiten estar equilibrados. A lo que nosotros nos permite estar equilibrados son esas dos pelotitas que tenemos en el oído. Y cuando esos son dañados, entonces sentimos que vamos para un lado o vamos para el otro lado. Comúnmente se le conoce como síndrome de Meniere. Y en ese momento fui al doctor, estaba mareado, me internaron un día. Estaba ahí en el Hospital Bautista, ahí haciendo ya promoción. Estaba en el Hospital Bautista. Cuando recibí la cuenta dije: ya estoy sanado, ya estoy curado. Entonces salí de ese lugar y después, pero quedó en mí unos vestigios terribles. Y lo peor de todo, que este problema de oído trajo un problema mayor. Impidió una audición en mis oídos del lado izquierdo del 70% y del 30% del lado derecho. Y en una ocasión, cuando fui a un congreso de jóvenes de aproximadamente 700, 800 personas en Goya, Argentina, que quedarían como unos 700 kilómetros de la frontera, estaba ministrando y de repente siento la guía del Espíritu Santo, porque hablando en ciencia, digo yo: hay dos personas con síntomas de síndrome de Meniere que Dios le está sanando. Y dije: Señor, ese soy yo, pero ¿no será que yo tengo el problema, por eso estoy diciendo? ¿No será que yo estoy personalizando algo? Y le dije: háblame más claro. Y me dijo: es mi voz, háblalo. Y bueno, rogué yo al Señor que haya una sola persona para que la siguiente persona sea yo la que sea sanada. Pero sin embargo, al lanzar la palabra, dos personas pasaron adelante. Y uno de ellos fue tan tremendo el testimonio. ¿Por qué? Porque uno de ellos tenía tan fuerte ese síndrome que solamente al cerrar los ojos significaba que caía. Cuando él tenía que cerrar los ojos, tenía que agarrarse de algo,
cada vez que cerraba los ojos tenía que agarrarse porque si no caía. Tenía que mantenerse siempre en vela, prácticamente. Era terrible. Dios le sanó instantáneamente a estas dos personas y yo me quedé con el cri, cri, cri. Y yo. Pero pasaron un mes más y llegó un momento que invité al pastor Santiago Maldonado cuando eso presidente de la PET. Invité para la iglesia, él no estaba ministrando y de repente él dijo: hagamos un tiempo de adoración. Y en el tiempo de la adoración, cuando estaba en ese lugar, él lanza una palabra y yo estaba en un rincón y tenía problemas. Yo no sé si ustedes se recuerdan que cuando yo hablaba con ustedes yo me colocaba así y la persona se me colocaba de frente y yo le decía: mira, no te escucho bien, no te escucho, necesito colocar mis oídos hacia tu boca para poder escucharte. No soy maleducado, es que no te escucho. Ya hice todas las planificaciones y comencé a ver la forma de comprar un audífono, porque lo peor de todo es que cuando fui a ese consultorio donde me revisaron y me dijeron la pérdida, todo lo hicieron por métodos o la forma que tenían que hacer, y me dijeron: perdiste el 70% de tu audición y lo peor de todo que esto es irreversible. Y le dije: Señor, mi trabajo es escuchar a la gente, mi trabajo es hablar, mi trabajo es servirte a ti. Pero pasó como 6 meses y estando así pensando en todas esas cosas, de repente el pastor Santiago lanza una palabra y dijo: he aquí, viene en tiempo del invierno, pero el invierno ha pasado y se escucha la voz de la tórtola que anuncia un nuevo tiempo y tiempo de flores y fructificación. Usó el libro de Cantares y cuando él dijo esa palabra, él no estaba orando por sanidad. Y yo dije: Padre, yo me apropio de esa palabra. Señor, quiero pasar este invierno y entrar en la etapa de la primavera. Allí yo sentí el sonido en mi oído, como explotó algo en mi oído. ¡Ping! Hizo un sonido. Yo lo escuché y se me destaparon los 2 oídos y recibí la audición en los 2 oídos nuevamente. Eso es lo que Dios hace cuando uno confía en el Señor. Entonces, y aquí dice: yo te voy a restituir, yo te voy a restituir. Te voy a restituir los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Yo no sé cómo está tu fe, porque muchos de nosotros, señores, hemos llegado al cristianismo de una forma terrible. Y para ello voy a ir cerrando con un texto, porque quiero ministrar en esta mañana, porque ahí viene un orden. Y dice: Señor, y me pareció raro ese orden. Le digo porque yo estoy mirando en forma, se llama exégesis o un estudio inductivo del libro de Joel. Eso es lo que le estoy pasando. Entonces tiene una referencia de tiempo cronológica. Y en el orden de Dios dice después: cuando tú hagas, entonces yo te voy a restituir y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio del pueblo del Señor estoy yo. Está hablando en un orden, un arrepentimiento, una conversión, un acercamiento a Dios, romper. Hermanos queridos, yo sé que ustedes son cristianos, ustedes le aman a Dios, pero usted no sabe la lucha que significa doblar tu rodilla al lado de tu cama y orar. ¿Por qué cuesta tanto? Porque en nosotros hay una soberbia natural, algo que no nos permite reconocer, honrar a otros. Y ahí en el 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu sobre toda carne, y daré prodigios en los cielos y en la tierra, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sabe quién es el que hace la diferencia? Yo sé que uno ama estar bien, nadie quiere estar mal,
Cualquier persona que usted le dice ¿qué quieres? Y te dirá paz, quiero armonía. Armonía, la palabra paz es la palabra shalom del hebreo, pero la palabra shalom no solamente significa una paz del corazón o del alma, significa una armonía absoluta en todas las áreas de tu vida: el área sentimental, el área emocional, el área mental, el área física, el área material, el área social, el área espiritual. Abarca todo la paz. Muchos de nosotros no tenemos paz mental. Escuche bien. Usted puede tener una paz aparentemente emocional, pero usted no puede dormir tranquilo. No puede dormir porque aun cuando duerme tiene sueños raros. No descansa por completo. Usted tiene que hacer todo un esfuerzo para tratar de dormir, para tratar de descansar. Y se levanta y sigue una lucha emocional. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Tengo propósito? ¿No tengo propósito? ¿Qué está pasando con mi vida? Y ahí es donde nosotros necesitamos un aliciente que sería no natural, sino sobrenatural, que está en la persona del Espíritu Santo. Cuando Dios dice derramaré mi espíritu sobre toda carne, significa que va a ser un impacto terrible. Señores, Jesús era el Hijo de Dios. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, pero Él no se atrevió a ministrar ni dar del poder de Dios hasta que haya sido investido por el poder de Dios. Yo no estoy diciendo y tampoco estoy diciendo que Jesús no lo tenía, porque eso es lo que muchas personas confunden. Porque cuando usted le acepta a Jesús como su Señor y Salvador, automáticamente el Espíritu Santo viene dentro de usted y dice que va a morar y va a estar en usted y va a morar con usted. Pero cuando Jesús ofreció el Espíritu Santo, cuando dicen Hechos 1:8, recibiréis poder, Él no está hablando del Espíritu Santo, Él está hablando de poder. Y dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque la palabra sobre, sea en griego o en hebreo, tiene un mismo significado. Significa cuando Él tenga autoridad total sobre vuestras vidas, cuando Él venga y tome dominio. Y ese derramamiento, la Biblia registra en Hechos 3 derramamientos. Uno era para los apóstoles, y escuche bien porque quiero que entienda el contexto. Los apóstoles eran personas que caminaban con Jesús, hicieron milagros con Jesús. Ellos fueron testigos como el endemoniado gadareno era libre. Fueron testigos como los cojos y los mancos crecían sus manos y sus piernas. Ellos fueron testigos de ver el poder de Dios cuando Él dijo hágase bonanza ante la tormenta. Fueron testigos de la multiplicación. Pero cuando llegó el momento en que Jesús murió y Él estaba siendo crucificado, ellos fueron y se metieron en un aposento y estaban allí temerosos como gallinas, con todo que tuvieron una experiencia natural y sobrenatural. Pedro, Juan y Jacobo tuvieron la oportunidad de ver transfigurado a Jesús en el monte y ver a Elías y a Moisés y escuchar la voz audible del Padre, pero no alcanzó. ¿Por qué? Porque cuando Jesús traspasó las paredes de esa habitación, Él lo primero le dijo, no temáis. Y sopló el Espíritu Santo y dijo, recibid el Espíritu. Y Jesús no va a mentir, ellos recibieron el Espíritu. Pero ¿por qué siguieron en ese aposento? ¿Por qué seguían orando? Porque Jesús después se le manifestó 40 días, más 10 días después, cuando Él ya no estaba, Él le dijo, no salgan de este lugar hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder, capacidad de Dios, dunamis. No voy a entrar en ese detalle, pero sería dunamis, exousia, kratos. Son palabras que hablan del poder del Espíritu Santo. Energía, iscus, son palabras que hablan del poder de Dios. ¿Cuál es el problema nuestro? En que tenemos personas que aman a Dios, han nacido de nuevo por el Espíritu Santo, pero no están teniendo poder. ¿Por qué? Porque sus emociones le ganan, le gana su capacidad mental, le gana la adversidad que está delante. Así que como si Jesús
necesitó del poder del Espíritu Santo para ser aún tentado. Dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo en Lucas capítulo 3. En el Lucas capítulo 4, Él entra en el desierto, pero cuando Él sale se usa otra expresión de Jesús. Después de 40 días de ser tentado por el diablo, dice que Él salió en el poder del Espíritu Santo. Y recién allí Jesús entró en una iglesia, entró en la sinagoga y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es lo que marca la diferencia. Señores, entramos en una etapa. Me gustaría no ser radical, pero tengo que ser radical en esto. Entramos en una etapa, la iglesia, que sin el poder del Espíritu Santo nadie va a avanzar más de medio metro. Se necesita de ese poder, se necesita de esa unción, se necesita de esa manifestación. Usted, hermano querido, escúcheme bien: para que usted reciba amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Gálatas 5, 22, 23, es imposible si el Espíritu Santo no produce fruto en usted. Es imposible. No hay amor genuino sin el Espíritu Santo. No hay paz genuina sin el Espíritu Santo. No existe vida sin el Espíritu Santo. No se puede conocer la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo. No se puede orar con eficacia sin el Espíritu Santo. Se necesita ese poder. Y ese poder fue lo que se le concedió a los apóstoles. Ellos hablaron con Jesús, caminaron con Jesús, pero recién fueron transformados cuando hubo un derramamiento en capítulo 2. Versículo 38, ya conoce la historia del 2, 1, 4. Pero aquí dice en una parte, Pedro dice: señores, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quiere usted el don del Espíritu Santo? Pero Dios dice: tienes que volver tu corazón a mí, tienes que buscarme. Muchos de nosotros, y voy a dar una ilustración para entender mejor. Supongamos que usted se quiere casar. Supongamos, lo primero que va a hacer es conocer a la persona. 2, si le cae en gracia, va a ser su amigo, su amiga. 3, si le cae mayor gracia, se va a convertir en su novia o en su novio. Y 4, usted está allí, entra en una etapa que se llama seriedad, que muchos desconocen esta parte donde dice comprometido. A partir de ese momento, la palabra compromiso significa que a partir de ese momento usted ya eligió a esa persona para vivir con ella en todo lo que respecta a la vida terrenal. Usted está eligiendo. Pero nadie lo hace con una pistola en la cabeza. A nadie después se le detectó que estaba loco y que tuvieron que llevarlo al neuropsiquiátrico después de que se casó, lo que hizo. ¿Por qué? Porque usted eligió conscientemente, cabalmente. Entonces, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que antes de casarse se necesita un compromiso. Y Dios también quiere ofrecernos a nosotros matrimonios, pero ¿cuál es el problema? No nos gusta el compromiso, no queremos. Y lo que la persona nos está dando cuenta, y quiero darte a la luz algo que quizás vos tú no te diste cuenta porque estabas enamorado, es que vos cuando pasaste en ese altar o estás pasando en ese altar, vos estás diciendo en el sentido del varón: a esta mujer será la única mujer a quien yo voy a amar, la única a la que yo voy a respetar, y con ella tendré los hijos, y nunca más dejaré entrar a otra mujer en mi vida mientras que viva. ¿Está entendiendo? Hay un nivel de compromiso, pero usted no se dio cuenta, pero usted eligió. Usted tiene que elegir. Y entonces, ¿sabe qué dice Dios? Yo te quiero dar ese don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Escuche bien, le repito, porque para vos es la promesa. No es para otro, es para ti, es para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Dios quiere darte ese derramamiento, y Dios quiere cambiar tu existencia, que solo podemos hacerlo a través del poder del Espíritu Santo. Señores, las vidas son transformadas. Sé que voy a reiterar un testimonio, pero siento hacerlo
y terminar con esto. Una persona llegó a través de un hombre que decía: pastor, yo quiero que ores por él porque yo sé que Dios te usa y él se va a sanar. Y no sé, hermano, le digo, Dios sabrá qué hacer. Son muchos años atrás, casi 20 años atrás. Este hombre, cuando le he visto afuera y me dice: allá está, le he visto, su cara era colorada y él estaba temblando. Y él, estoy hablando de una persona que estaba totalmente ebria, con un alcohol terrible. Me entero después que él salió de un centro. Estuvo en un centro 6 meses, en otro estuvo 1 año 8 meses, en otro estuvo 7 meses. Inclusive fue a centros cristianos. Salió de ese lugar, pero no hubo respuesta para él. Y este hombre llegó a mí, y cuando yo le he visto, él literalmente, estoy hablando lo que yo he visto, no estoy diciendo que así sea, pero él decía: salgan de aquí, vayan aquí, demonios, déjenme. Él decía, estaba ya casi perdido en su mente. Entonces yo me fui y le aparté a ese varón a quien le trajo y le dije: él no necesita liberación, él necesita milagro, sanidad, liberación, nuevo nacimiento. Esto es, y le dije, te digo, personalmente te digo, y a vos te digo, me supera, le digo. Es imposible lo que está aquí. Esto es imposible. ¿Por qué? Porque usted me está diciendo: ¿cómo usted, pastor, va a hablar así? Usted que ministra. Es que hay casos que son complejos e imposibles, que muchas veces uno lo mira y tiene que haber cientos de factores para que esa persona sea libre. Y entonces él me dice: pero yo creo en vos, hermano, y creo en Dios y creo en vos. Yo sé que vos. Y le dije: bueno, vamos a ser conforme a tu fe. Y estábamos con el que hoy en día es el doctor Sebastián Fleitas, cuando eso era discípulo. Y estábamos conmigo, él estaba, y empezó, y ellos orando. Y entonces cuando de repente le dije: Señor, este hombre tiene tanta fe. Y le dije: perdóname, Señor, no tengo la fe de él. Te reconozco, soy insuficiente. Señor, no puedo creer, él necesita un milagro. No vamos a quemar con él porque es imposible. Porque él no solamente, escuche bien, él ya no consumía lo que es el alcohol, tequila o la famosa caña. Él tomaba alcohol rectificado o alcohol de quemar. Su adicción era terrorífica. Y yo le dije: Señor, y me acerqué y dije: Señor, porque la Biblia dice: no impongas las manos con ligereza. Señor, no puedo transmitirle incredulidad. Y le dije: perdóname, Señor, perdóname. Señor, yo veo aquí un imposible, no hay forma. Y en ese momento yo cerré mis ojos y me arrepentí delante de Dios y le dije: Dios, Señor, si le miro a él, Señor, mi fe se va bajo tierra, se va hasta el infierno. Pero ahora necesito mirarte a ti. Comencé a mirar a Dios y decir: tú eres Dios todopoderoso, Dios todopoderoso. Y trataba de poner eso en mi mente, pero abría mis ojos y veía otra cosa. Entonces yo cerré mis ojos. Y al cerrar mis ojos le dije: Padre, en el nombre de Jesús, sobre este varón. Porque cuando iba a reprender los espíritus, se me abre en visión el mundo espiritual. Y le veo a este hombre con una camisa blanca delante de un púlpito, con un pantalón celeste, una camisa blanca, zapato negro, no tenía saco, y le he visto así con una Biblia en la mano y hablaba así. Y le dije: Dios dice así sobre tu vida: he aquí llegará el día en que Dios hará una obra extraordinaria en tu cuerpo y en tu ser, y va a cambiar tu lamento en baile y tu tristeza en gozo. Todo lo va a hacer el Señor, y lo hará en el poder del Espíritu Santo. Y Dios me dijo: imponle las manos para que reciba el bautismo del Espíritu Santo, y oren solo para que reciba el poder de Dios. Nosotros no oramos para liberación, no oramos por imposición de manos, solamente orábamos. Pero pasó 2 meses. ¿Sabes por qué Dios no me utilizó a mí? Porque fui una persona reacia.
Entonces 2 meses después llega un predicador en la iglesia que hablaba sobre el bautismo del poder del Espíritu Santo, un hombre uruguayo llamado Dionisio Medina. Y cuando él llega, me hubiese gustado decir Dios utilizó mi vida, pero no lo es, porque no le creí suficientemente a Dios. Y entonces en ese momento él venía y salía del lugar y se iba a beber, y se le encontraba en la calle hasta el amanecer, se le bañaba otra vez. Era terrible, 2 meses, el olor a alcohol era terrible, se le olía a 10, 12 metros. Estaba en ese lugar, pero un día él entró una vez más y estábamos allí, el doctor Sebastián, yo estaba aquí, él estaba en el medio, y ahí de repente el pastor Dionisio Medina dice: pasen aquí adelante, porque el que pasa aquí adelante va a recibir el poder del Espíritu Santo. Y en ese momento ese hombre, otra vez así medio ebrio, pasa adelante, pero de repente él comienza a hablar en otras lenguas, empieza a ser bendecido, levanta sus manos al cielo. Este hombre, una persona con un mal olor terrible, olor a vómito, olor a alcohol, este hombre estaba siendo transformado. Y Dios dijo: no hago acepción de personas, porque al que me pide yo le doy, al que me busca me hago encontrar, y al que golpea la puerta yo le abro. Y el Dios de los cielos derramó su unción sobre él, y él comenzó a ser transformado por el poder de Dios. Salió de ese lugar. Ese lugar era la iglesia Catedral de la Alabanza, que está aquí en calle Última. Y sabe que en ese lugar donde yo serví 18 años, ahí estaba el rancho, estaba el Diagonal, los restaurantes, todo lleno de prostitución. Y él salió afuera, y solo con mirar las propagandas de las bebidas alcohólicas, él tenía arcada y dejó de beber. Dios hizo algo extraordinario. Pasó 15 días, y a los 15 días después de que él recibió el bautismo del Espíritu Santo, un día se le dijo: pasa a contar tu testimonio. Y sabe cómo él entró con su pantalón celeste, con su camisa blanca y su zapato negro, y su Biblia a este lado, diciendo: Cristo es real y el poder del Espíritu Santo es real. Usted y yo necesitamos urgente de ese espíritu. ¿Sabe qué ha sucedido con las iglesias? Nos volvimos light. Nos volvimos personas que vivimos lo natural. Hermanos, tengo un masterado en psicología, tengo un masterado en teología, tengo licenciatura en esto y en aquello, tengo grado universitario en varias áreas. Pero sabes que hay un momento en la vida que eso no sirve. Los títulos no valen, no importa la riqueza, no importa el poder, porque el pecado no respeta tu poder o tu estatus social o cuán pobre eres. Pero hay un momento en la vida que usted necesita del poder del Espíritu Santo. Y cuando usted le dice: I need you, Holy Spirit, cuando usted dice necesito del Espíritu Santo, es cuando usted va a recibir de la gloria y de la presencia de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Le damos la espalda al Espíritu Santo porque decimos que no le necesitamos. Pero yo me moriría si Él no está conmigo, porque Él es mi respirar, es mi existencia, es mi vida, es mi ser. Y aún ahora lo que yo estoy predicando en esta mañana sería imposible sin la presencia de Él. ¿Qué pasó, Rosana, Humberto, de nuestras vigilias? Hoy los jóvenes se reúnen para ver Netflix. Hoy los jóvenes se comienzan a ver, se van al cine juntos, se van al shopping juntos. Nosotros íbamos a buscar el nombre del Señor, pasábamos en vigilia, amanecíamos toda la noche buscando a Dios en ayuno, en oración, arrepentido, convertido. Pero hoy en día Dios también vemos su poder y su gracia cuando tú te atreves a abrir tu corazón al Espíritu Santo. Y sabes que tú no tienes la misma necesidad. Escúchame bien, cierro con esto. Tú no tienes la misma necesidad de Él que de lo que Él necesita de ti. Él está aquí. Tu vida puede ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Esos hombres cobardes, pusilánimes, aterrorizados, se convirtieron en hombres valientes. Porque cuando viene el Espíritu de poder y el Espíritu Santo, convierte al cobarde en valiente. Por eso dice: yo no le he dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Él tiene todo el poder de rehacer tu vida, restaurar y restituir cada milímetro cuadrado que tomó el enemigo en tu vida. Y todo lo que te hizo sufrir lo va a convertir en gozo, en alegría cuando venimos a Cristo.
Dios tiene el poder y Dios lo va a hacer contigo. Cierra tus ojos en esta mañana y dile: Espíritu Santo, te necesito. Need you. Te necesito. Te necesito. Tengo a Jesús. Ya le acepté como mi Señor y Salvador. Señor, pero mi vida no tiene norte. Necesitas el Espíritu Santo porque Él te guiará a toda verdad. Señor, no conozco la voluntad de Dios. Necesitas el Espíritu Santo porque Él conoce la mente de Cristo. Solo dile: te necesito, Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque es un regalo precioso. Y la Escritura dice que está para ti, para el joven, para el pequeño, para el grande, para el rico. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero cuando haya venido el poder de Dios sobre ustedes, recibiréis el poder. Cambia tu debilidad en poder. Espíritu Santo, ven en esta mañana.